Si estás buscando una manera fácil de manifestar tus deseos, sin necesidad de visualización, este video es ideal para ti. Hoy compartiré contigo uno de los métodos favoritos de Neville que no requiere habilidades de visualización. Además, puedes usar este método para manifestar varios deseos al mismo tiempo. Asegúrate de ver el video completo para aprender cómo llevarlo a cabo. Todos conocemos las sesiones de visualización para manifestar un deseo específico, pero este método es diferente y efectivo. Pero ¿qué ocurre si tienes múltiples deseos que quieres manifestar? Por ejemplo, digamos que tu novio te dejó y quieres que regrese, pero también necesitas un nuevo trabajo, un mejor apartamento, un automóvil nuevo porque el tuyo se está desmoronando, y te gustaría perder peso o mejorar tu salud. Puedes utilizar las técnicas habituales, como la visualización y las afirmaciones, para cada uno de estos deseos por separado. Sin embargo, si deseas manifestar más de 2 o 3 deseos al mismo tiempo, o te encuentras en una situación tan crítica que realmente necesitas manifestar varias cosas simultáneamente porque todas son prioritarias para tu bienestar, entonces tener que participar en una sesión diaria de visualización. Manifestar 6 deseos diferentes puede volverse abrumador rápidamente, pero no te preocupes, porque hoy traigo una técnica específica para esta situación. Si tienes dificultades con la visualización, este método es excelente para ti, ya que no requiere visualización. Puedes usar la visualización junto con este método si lo deseas, pero no es necesario, y funcionará igual de bien. Neville Goddard fue un maestro espiritual que vivió la mayor parte de su vida en los Estados Unidos durante la primera mitad del siglo XX. Él creía que la imaginación humana es Dios y que si tienes algún deseo, puedes manifestarlo en tu mundo físico al enfocar tu imaginación en cómo sería si ya tuvieras ese deseo ahora. Permíteme proporcionarte primero el método y luego compartiré algunas citas de las conferencias y libros de Neville para que veas cómo recomendaba usar este método, junto con algunas historias de éxito de sus estudiantes y personas que lo utilizaron para manifestar sus deseos. Este método se llama ¿No es maravilloso? Y así es como se utiliza. En lugar de enfocarte en cada cosa específica que deseas manifestar tratando de visualizar la escena donde ya lo tienes, captura la sensación de ya tener esa cosa en tu vida. Por ejemplo, digamos que deseas un automóvil nuevo. ¿Cómo te sentirías si ya tuvieras un automóvil nuevo en este momento? Tal vez te sentirías feliz con tu automóvil nuevo, o quizás te sentirías aliviado de que tu antiguo automóvil finalmente se haya ido y ahora tienes un automóvil nuevo y confiable para ir al trabajo. Si deseas manifestar más cosas, incluye también el sentimiento de tener esas cosas. Junto con el automóvil nuevo, ¿cómo te sentirías si en este momento tuvieras un automóvil nuevo, un nuevo trabajo, y tu ex no solo regresara sino que también se disculpara por todo y te propusiera matrimonio? Aprende ese sentimiento de alegría por todo en tu vida cambiando para mejor al tener todo lo que deseas. Luego, mientras aún sientes esa emoción, repítete a ti mismo una y otra vez. ¿No es maravilloso? Así es como puedes ver la razón por la cual esta técnica funciona. También es porque a menudo pensamos que los sentimientos de alegría o alivio son el resultado de tener las cosas que deseamos en el mundo físico, pero en realidad funciona al revés. Los sentimientos de alegría son los que crean las cosas que deseamos en el mundo físico. Entonces, si puedes sentir alegría ahora, si puedes sentir la alegría de ya tener esas cosas que deseas en tu imaginación, entonces no tienen más opción que manifestarse en tu mundo físico. Ahora déjame compartir contigo lo que Neville tenía que decir sobre este método, y luego pasaremos a historias de éxito. Este es un extracto de un folleto publicado en 1948 llamado El Instructor de la Realidad, que presenta una serie de 5 lecciones de demostración y una sesión de preguntas y respuestas. He proporcionado un enlace a todo esto en la descripción abajo para que puedas leerlo si lo deseas después de ver este video.
En la sesión de preguntas y respuestas del folleto de lecciones, se plantea la cuestión: ¿es posible imaginar varias cosas a la vez o debería limitar mi imaginación a un solo deseo? Personalmente, prefiero limitar mi acto imaginativo a un solo pensamiento. Pero eso no significa que me detenga allí. A lo largo de un día, puedo imaginar muchas cosas. En lugar de imaginar muchas cosas pequeñas, te sugiero que imagines algo tan grandioso que incluya todas esas cosas pequeñas. En lugar de imaginar riqueza, salud y amigos por separado, imagina estar en éxtasis. No puedes estar en éxtasis y sufrir, no puedes estar en éxtasis y ser amenazado con un aviso de desalojo, no puedes estar en éxtasis si no estás disfrutando de toda la amistad y el amor. Imagina cómo te sentirías si estuvieras en éxtasis sin saber qué sucedió para producirlo. Redúcelo a un solo sentimiento de maravilla. No dejes que la mente consciente e irracional pregunte por qué, porque si lo hace, comenzará a buscar causas visibles y perderás el sentimiento. En cambio, repite una y otra vez: no es maravilloso. Suspende el juicio sobre lo que es maravilloso. Captura únicamente la sensación de maravilla. No permitas que la mente consciente cuestione por qué. Repite una y otra vez: no es maravilloso, suspendiendo el juicio sobre lo que es maravilloso, y los eventos confirmarán la verdad de este sentimiento. Te prometo que esto incluirá todas las cosas pequeñas. Permíteme compartir contigo una historia de éxito de una mujer que utilizó esta técnica para manifestar cambios significativos en su vida. La siguiente historia de éxito se toma del libro de Neville, La Ley y la Promesa, capítulo 7. La protagonista de la historia sentía tan vívidamente la realización de su deseo que convertía su drama mental en una delicia nocturna, congelada en un sueño encantador. La mayoría de nosotros leemos y disfrutamos de los cuentos de hadas, pero sabemos que las historias de riquezas improbables y buena suerte son para el deleite de los niños, ¿verdad? Sin embargo, quiero contarte algo increíblemente maravilloso que me sucedió gracias al poder de mi imaginación, y no soy joven. Vivimos en una época que no cree ni en fábulas ni en magia, y sin embargo, todo lo que podría desear en mis sueños más salvajes me fue dado simplemente porque enseñas que la imaginación crea la realidad y que el sentimiento es el secreto de la imaginación. En el momento en que este milagro me sucedió, estaba desempleada y no tenía familia en la que apoyarme. Necesitaba casi todo para encontrar un trabajo decente. Necesitaba un automóvil para buscar uno, y aunque tenía un automóvil, estaba tan desgastado que estaba a punto de desmoronarse. Estaba atrasada en el alquiler, no tenía ropa adecuada para buscar trabajo, y no era divertido para una mujer de 55 años solicitar cualquier tipo de trabajo en estos días. Mi cuenta bancaria estaba casi agotada y no tenía amigos a los que recurrir. Sin embargo, había estado asistiendo a tus clases durante casi un año, y la desesperación me obligó a poner mi imaginación a prueba. De hecho, no tenía nada que perder. Era natural para mí comenzar imaginando que tenía todo lo que necesitaba. Pensé en tantas cosas en tan poco tiempo que me encontré exhausta cuando finalmente terminé la lista. Para ese momento, estaba tan emocionada que no podía dormir. Durante una conferencia nocturna, escuché acerca de un artista que incorporaba en su experiencia personal el sentimiento o la palabra, como él lo llama. Comencé a aplicar esta idea a mí misma. En lugar de pensar e imaginar todas las cosas que necesitaba, intenté capturar lo que me estaba sucediendo en el momento presente. Repetí una y otra vez: ¿no es maravilloso que algo maravilloso me esté sucediendo en este momento? Cuando me quedé dormida, me concentré en sentir cómo esperaba sentirme en esa circunstancia. Repetí esta acción mental y esa sensación imaginaria durante 2 meses, noche tras noche. Un día a principios de octubre, me encontré con un amigo casual que no veía en meses. Me informó que estaba a punto de hacer un viaje a Nueva York.
Hablamos sobre la ciudad durante unos momentos y luego nos separamos. Olvidé por completo el incidente. Un mes después, este hombre llamó a mi apartamento y me entregó un cheque certificado a mi nombre por $10,000. Más allá del impacto inicial de ver mi nombre en un cheque por tanto dinero, la historia que se desarrollaba parecía un sueño. Resultó ser un amigo de hace más de 25 años a quien no había visto ni oído hablar en todo ese tiempo. Descubrí que este amigo del pasado se había vuelto extremadamente rico en esos 25 años. Nuestro conocido mutuo que trajo el cheque lo había encontrado por casualidad durante el viaje del mes pasado a Nueva York. En su conversación, mi nombre surgió por razones que desconozco, ya que nunca tuve noticias de él personalmente y nunca intenté contactarlo. Este viejo amigo decidió compartir parte de su gran riqueza conmigo. Durante los 2 años siguientes, recibí cheques mensuales de la oficina de su abogado que no solo cubrían todas las necesidades de la vida diaria, sino que también dejaban espacio para todas las cosas agradables de la vida. Un automóvil, ropa, un apartamento espacioso, y lo mejor de todo, no necesitaba ganar un sustento diario. El mes pasado, recibí una carta y documentos de tutela para firmar, confirmando la continuación de este ingreso mensual por el resto de mi vida natural. Me encanta esta historia porque muestra cómo esta mujer tenía una fuerte necesidad de varias cosas al mismo tiempo. En lugar de enfocarse en cada cosa por separado, decidió capturar la sensación de tener todas esas cosas, el sentimiento de que cambios increíbles y alegres ya habían ocurrido en su vida. Se fue a dormir todas las noches sintiendo todas estas cosas y diciéndose a sí misma ¿no es maravilloso? A través de una serie de eventos que no podía prever, en pocos meses tenía todas estas cosas maravillosas en su realidad física. Aquí tienes otra historia de éxito utilizando este método de imaginar como lo expresa Neville. Permíteme contarte la historia de una mujer que conozco. Cuando esta mujer tenía alrededor de 16 años, vivía en el norte de California y estaba dedicada a su padre, quien vivía muy cómodamente y era apuesto. Él solía proveer bien para todas las necesidades de la familia hasta el día en que fue asesinado. De la noche a la mañana, la familia descubrió que no tenían nada. La madre, sintiendo que no soportaría ser ridiculizada, trasladó a la familia a San Francisco. A pesar de poseer un talento artístico excepcional, la chica consiguió un trabajo como camarera para ayudar a la familia. En esa primera Nochebuena, mientras regresaba a casa en el tranvía, encontró el vagón lleno de niños felices y cantantes y no pudo contener sus lágrimas. Afortunadamente, estaba lloviendo, así que inclinó su rostro hacia el cielo y dejó que la lluvia se mezclara con sus lágrimas. Mientras saboreaba la sal de sus lágrimas, se dijo a sí misma: «Esto no es un tranvía, es un barco. No estoy saboreando mis lágrimas, sino la sal marina en el viento». Mientras físicamente sostenía la barandilla del tranvía, mentalmente tocaba la barandilla de un barco que se dirigía a Samoa, sintiendo el aire brillar en su cuerpo y escuchando una voz que decía: «No es una noche celestial». 2 semanas después, recibió un cheque de $1,000 de un bufete de abogados de Chicago. Aparentemente, 2 años antes, su tía había salido de los Estados Unidos indicando que si no regresaba, el dinero debía entregarse a su sobrina. Un mes después, la chica estaba en un barco rumbo a Samoa. Al entrar en la bahía, vio un barco navegando en las aguas, dejando una hermosa espuma blanca a su paso. Cuando la luz de la luna tocó la estela y las gotas tocaron su rostro, un hombre cercano dijo: «No es una noche celestial». En ese momento, sus sentidos externos experimentaron lo que había utilizado sus sentidos internos para dar vida a la imaginación. Siendo la sensación espiritual la creadora del mundo con su visión, audición, gusto y tacto mimados, transformó un tranvía de San Francisco en la nave del Pacífico. En el transcurso de un mes, llevó a cabo físicamente su acto imaginativo.
Muchos podrían decir que fue solo una coincidencia, pero no lo fue. En realidad, ya sea que me creas o no, es una experiencia personal que Dios y tú tienen una gran imaginación y no hay otro Dios. Un día, tu imaginación despertará y tú, plenamente consciente de quién eres realmente, sabrás que todas las cosas te están sujetas. Ese es tu destino. La mujer de esta historia utilizó la visualización junto con el concepto de ¿no es maravilloso? Y una vez más, a través de una serie de eventos que nunca podría haber predicho ni creado mediante medios físicos, logró su deseo. Ahora también puedes utilizar la visualización junto con el método ¿no es maravilloso? Si te ayuda a capturar la sensación de ya tener tus deseos y lo alegre y asombroso que sería. Pero si tienes dificultades para visualizar, no es necesario. Como puedes ver, este método funciona increíblemente bien incluso sin visualización. Entonces, ¿por qué no te tomas unos momentos hoy para sentir lo maravilloso que sería tener todos tus deseos? Sugiero dejar un comentario diciendo: libero mis sueños y deseos para que el universo conspire a mi favor. Cuando escribes algo así, estás dando tu consentimiento para que tus deseos se materialicen. Ahora ve al próximo video para seguir aprendiendo cómo manifestar la vida que deseas, pero no antes de darle like, tocar la campana y suscribirte al canal, porque te prometo que tu vida cambiará de una manera increíble. Te deseo lo mejor en tu vida y nos vemos en el próximo video.